Después de 5 años en una misión, me encontré con mi hijo de 6 años, desnudo, encadenado, comiendo del cuenco de un perro. La familia de mi marido abrazaba a su amante, mientras llamaban a mi hijo mala estrella. Tomé una decisión que los dejó sin hogar, sin absolutamente nada con lo que valerse por sí mismos. Arrastraba la pesada maleta por el camino de grava que llevaba a la puerta del chalet blanco. 5 años. 5 años había estado en un proyecto secreto en el extranjero. 5 años sin contacto con nadie. 5 años lejos de mi pequeño, a quien dejé cuando solo tenía 1 año. Ahora, mi Leo tendría 6. Seguro que era un niño grande y listo. Mi corazón ardía de anhelo. Me había adelantado a Javier, mi marido, y a su madre, doña Carmen. El aeropuerto había estado extrañamente tranquilo para ser principios de semana. Y ahora, la casa también estaba misteriosamente silenciosa. La puerta no estaba cerrada del todo. La empujé suavemente, con mi mejor sonrisa preparada, pero en lugar de risas o el sonido de mi pequeño Leo corriendo a abrazarme, lo primero que oí fue la voz melosa pero fría de doña Carmen. «Ay, tesoro de la abuela, qué guapo eres, mi Rubén. Duerme bien, ¿eh? Eres la verdadera suerte de esta familia. Desde que llegaste, el negocio de tu padre no ha hecho más que prosperar». Mi corazón dio un vuelco, y luego empezó a latir de forma errática. «Rubén. Suerte, padre». Me detuve en seco y entré lentamente en el salón. En el lujoso salón estaba sentado Javier. Había engordado. Tenía un aire más imponente que antes. A su lado, una chica joven y guapa le sonreía. Una sonrisa feliz, radiante, una que yo no le había visto en 5 años. Doña Carmen acunaba a un bebé envuelto en caros tejidos. No se percataron de mi llegada. Era un fantasma en mi propia casa. De repente, oí un llanto débil y frágil, seguido por el tintineo de metal desde el jardín trasero. Sentí como si un puño me estrujara el corazón. Salí del salón. Los 3 seguían absortos en su bebé de oro. Miré a través del gran ventanal que daba al jardín, donde una vez planté docenas de rosales. Y allí, el infierno se abrió ante mis ojos. Bajo un viejo olivo, un niño desnudo, esquelético, con una fina capa de piel cubriendo sus frágiles huesos estaba encadenado. Su cuello estaba sujeto por una cadena de perro de acero, conectada a una caseta de perro vieja y sucia. A 4 patas, se arrastraba por el suelo, peleando con un perro por un trozo de comida. En ese momento, doña Carmen salió con el bebé, probablemente para que le diera un poco el sol. Vio la escena y no solo no la detuvo, sino que sonrió con desdén y arrojó un hueso al suelo. Su voz era cortante y gélida. «Come, mala estrella. No eres más que una carga, solo sabes comer sin aportar nada». «Mala estrella». Aquel niño delgado y sucio levantó la vista. Sus ojos, esos ojos, eran salvajes y estaban llenos de pánico, pero era él. Era mi Leo, mi hijo de 6 años. El niño que había añorado durante 5 interminables años. Mi maleta se estrelló contra el suelo con un ruido sordo. Mi visión se volvió borrosa. El mundo giraba. El estruendo sorprendió a los 3 que estaban dentro, que se giraron. Doña Carmen, Javier y la chica se quedaron petrificados al verme. La expresión de doña Carmen pasó del shock al pánico y luego a la ira. Javier y la chica se levantaron de un salto, separándose instintivamente. Pero ya no me importaban. Mis oídos zumbaban, mis ojos estaban fijos en la pequeña sombra del jardín. «Leo, Leo, mamá está aquí. Leo», grité y salí corriendo, tropezando y casi cayendo por los escalones. No sentí el dolor, me levanté y corrí hacia mi hijo. Al verme, Leo se aterrorizó, emitió un sonido gutural, infrahumano, y se arrastró de espaldas hacia un rincón de la caseta. Gruñía, aferrando el hueso con fuerza, sus ojos llenos de una actitud defensiva. Fue como si 1000 cuchillos me atravesaran el corazón. 5 años me había torturado por haberlo dejado. 5 años había soñado con oírle llamarme mamá. Y ahora que había vuelto, no me reconocía. Me tenía miedo.
Me veía como a un enemigo. La chica también salió. Con los brazos cruzados, me miró con suficiencia y luego sonrió con burla y triunfo. Así que has vuelto. Mira, nuestro Rubén es tan bueno, ¿verdad? Fácil de cuidar. Apenas come. Rubén. Ese nombre fue como una bofetada. Me giré bruscamente. Mi dolor se transformó en una rabia helada. Miré a Javier, el hombre al que una vez amé, al hombre al que confié a mi hijo. Javier, ¿qué significa esto? ¿Por qué mi hijo está así? Él no me miró a los ojos. Evitó mi mirada furiosa y me arrojó fríamente una pila de documentos. Llegas justo a tiempo. Firma. Los papeles se esparcieron a mis pies. Una petición de divorcio y una copia de la orden judicial que me declaraba desaparecida. Qué irónico. Me marché 5 años para cumplir con mi deber, y a sus ojos, simplemente desaparecí. ¿Todos mis sacrificios se habían pagado con una conspiración tan cruel? Doña Carmen ya se había recompuesto. Acunando al bebé, levantó la barbilla, su voz llena de veneno. Una mujer que en 5 años no hace ni una llamada, no manda ni un mensaje, es justo que el juzgado la declare desaparecida. ¿Con qué cara vuelves? Esta casa no acoge a los de mala estrella como tu hijo. Desde que te fuiste, Leo no paraba de enfermar. Fui a una vidente y me dijo que era una maldición, un obstáculo para la fortuna de la familia, que había que tratarlo como a un perro, someterlo, solo así prosperaría la casa. Por suerte, llegaron Rubén y Lucía, y la alegría volvió a este hogar. Al oír eso, sentí que la cabeza me daba vueltas. No podía creer que esas palabras salieran de una abuela, de un ser humano. Sabía que era una mujer difícil y criticona, pero nunca imaginé que fuera tan cruel y supersticiosa. Me equivoqué. Me equivoqué al confiar en esta familia. Me equivoqué al pensar que entenderían mis sacrificios. Miré a Javier, el marido que una vez me hizo promesas, y permaneció en silencio, un silencio cómplice. ¿Acaso no estábamos en el siglo XXI? ¿Eran esas palabras que un ser humano, una abuela, podía pronunciar? El dolor en mi pecho fue rápidamente reemplazado por una ira gélida. El hombre, quizás pensando que mi silencio era miedo, carraspeó, recuperando su frialdad. Llegas a tiempo, firma. Su voz era áspera, sin rastro de la calidez del marido que una vez amé. He solicitado el divorcio. Has sido declarada desaparecida. Esta casa, la empresa, todo es mío ahora. Coge algo de dinero y lárgate. Fuera. Saboreé esa palabra. Fuera. Amarga en la punta de mi lengua. Me estaba echando de mi propia casa. De la casa que mis padres me dejaron en herencia. Recordé, hacía 5 años, en este mismo salón, a Javier cogiéndome la mano, con ojos humildes pero sinceros. Ve tranquila a tu trabajo. Sé que te preocupa la constructora. Yo la representaré por ti. El patrimonio de tus padres, te juro que lo cuidaré como si fuera oro. Pero el hombre frente a mí ya no era él. Gordo, con ropa cara, pero con una mirada turbia y llena de falsedad. Me agaché y recogí la petición de divorcio. Miré su firma y de repente me eché a reír. Empezó como un sollozo ahogado y creció hasta convertirse en una risa fría y burlona que resonó en todo el salón. Los tres me miraron como si estuviera loca. Levanté la cabeza. Las lágrimas se habían secado sin que me diera cuenta. Javier, 5 años sin vernos te han vuelto idiota. Mi mirada se clavó en los ojos que una vez me cautivaron. Esta casa y el 51% de las acciones de la constructora de mi familia son herencia de mis padres. Todo está certificado por nuestro abogado, don Miguel. Eres solo el yerno al que le confié la gestión. ¿Qué derecho tienes a echarme? Javier y doña Carmen palidecieron. Él balbuceó. ¿Tú? ¿Qué dices? El poder notarial expiró hace mucho. Exacto, lo interrumpí. Expiró, pero yo he vuelto. Y en todos los documentos originales sigue figurando mi nombre. Elena Vargas. Yo, al ver a su hijo acorralado, doña Carmen gritó, su voz aguda y estridente, mientras abrazaba al bebé. Mientes. Mi hijo es el director ahora. Ha hecho crecer la empresa.
y ahora tiene un hijo varón para heredar, Rubén, mi nieto de la suerte. Vosotros dos, la de la mala estrella y tú, fuera de aquí. Un hijo varón para heredar. Sonreí. Una sonrisa que hizo que Javier retrocediera un paso. Lo miré fijamente. Javier, ¿lo has olvidado? Hace 6 años, antes de aceptar la misión, fuimos juntos al hospital para un chequeo completo. Hice una pausa deliberada, observando cómo su rostro se ponía blanco como el papel. Recordaba aquel día perfectamente. Recordaba la cara descompuesta de Javier al sostener los resultados. Lo abracé y le dije, no pasa nada. Los hijos son un regalo de Dios. El resultado de tus pruebas, dije lentamente, mostraba que eras prácticamente estéril. Según el médico, era casi imposible. Solo un milagro podría hacerlo realidad. Mi mirada se desvió hacia el bebé que lloraba en brazos de doña Carmen, y luego hacia la chica, Lucía, que estaba pálida como un fantasma. Me fui 5 años. Y el milagro ocurrió. ¿Estás seguro de que ese hijo es tuyo? El salón se sumió en un silencio sepulcral, solo roto por el llanto del bebé y los arañazos de Leo contra el cristal desde fuera. Lucía temblaba visiblemente. Doña Carmen estaba atónita. Javier permanecía inmóvil, su cara pasando del blanco al verde, pero no tenía tiempo para su drama. Los arañazos de Leo en el cristal me partían el alma. Mi hijo era lo más importante. Me giré hacia ellos y corrí al jardín. Al verme, Leo volvió a entrar en pánico, gruñendo y retrocediendo. Cariño, es mamá. Soy yo, mamá. No tengas miedo. Extendí la mano, mi voz temblorosa. Pero él se agitó aún más. Miré la cadena de hierro en su cuello y la rabia volvió a estallar. ¿Dónde está la llave? Grité hacia el interior. Dadme la llave. Quizás aturdida por la revelación que acababa de hacer, o asustada por mi expresión, Lucía se apresuró a coger un manojo de llaves y lo arrojó al jardín. Es salvaje, muerde a la gente. Ten cuidado. La fulminé con la mirada. Me apresuré a introducir la llave en la cerradura oxidada. Clic. La cadena cayó. Me quité mi chaqueta cara, comprada en el duty free del aeropuerto, y envolví con ella el cuerpo delgado y sucio de mi hijo. Leo pesaba tan poco, un niño de 6 años que se sentía como una rama seca en mis brazos. Se retorcía débilmente y me arañaba, pero lo abracé con fuerza. Lo cogí en brazos y salí corriendo por la puerta, ignorando los gritos de doña Carmen a mi espalda. ¿A dónde te lo llevas? A ese maldito de mala estrella. Conduje como una loca, saltándome varios semáforos en rojo, directa al hospital internacional más grande de la ciudad. No tenía tiempo para pensar en el dinero. Solo sabía que mi hijo necesitaba ayuda. Irrumpí en la puerta de urgencias, gritando: «Doctor, ayuden a mi hijo. Ayúdenlo». Enfermeras y médicos acudieron corriendo. Se quedaron horrorizados por el estado de Leo. Rápidamente se lo llevaron a un box. Me senté en un banco del pasillo, con las manos aún temblorosas. El olor de Leo, una mezcla de suciedad y orina, impregnaba mi ropa. Pero no me importaba. Después de lo que pareció una eternidad, un médico mayor, probablemente el jefe de servicio, salió. Su rostro amable estaba ahora contraído por la ira. Me miró y luego consultó el historial médico. ¿Es usted la madre de Leo? Me levanté de un salto, asintiendo repetidamente. Las lágrimas volvían a brotar. Mi hijo. Es mi hijo. ¿Cómo está, doctor? El médico suspiró profundamente y me guió a su despacho. Siéntese, por favor. Necesito ser muy claro con usted. Me entregó los resultados de las pruebas. Su hijo tiene 6 años y pesa 15 kilos, lo que supone una desnutrición severa de grado 3, en un nivel que pone en peligro su vida. 15 kilos. Es el peso de un niño de 3 años. Mis oídos zumbaban, pero el médico continuó. Su voz cada vez más grave. Sus cuerdas vocales presentan un daño severo, no por enfermedad, sino por imitar sonidos de perro durante un largo período. Sus articulaciones, especialmente rodillas y muñecas, muestran una ligera deformación. ¿Entiende lo que esto significa?
Ha estado gateando durante mucho tiempo en lugar de caminar. Me llevé la mano a la boca para ahogar un sollozo. El médico hizo una pausa. Me ofreció un vaso de agua, y esto señaló una radiografía. Estas cicatrices, ¿ve estos pequeños círculos? Son quemaduras. Quemaduras de cigarrillo, muchas antiguas con otras nuevas superpuestas. El vaso de agua se me cayó de las manos. Recordé que Javier fumaba. Doña Carmen también, de vez en cuando. ¿Habían usado las colillas para quemar la piel de mi hijo? El viejo doctor, un hombre que lo había visto todo, ahora también temblaba de ira. Se quitó las gruesas gafas y se frotó los ojos. Señora Vargas, llevo 40 años ejerciendo. Voy a ser directo. Esto no es una desnutrición normal. Esto es maltrato. Esto es un delito. Golpeó suavemente el escritorio. Debe contactar a la policía inmediatamente. Este informe médico es una prueba irrefutable. Tenemos que salvar a este niño. No solo su cuerpo, sino también su mente. Denunciar a la policía. Esa sería la primera reacción de cualquiera. Pero 5 años trabajando en un entorno brutal me habían enseñado a mantener la cabeza fría en medio del dolor más atroz. Mi corazón gritaba de angustia. Pero mi mente me decía, todavía no. Javier y doña Carmen habían vivido 5 años con mi dinero. Se habían apoderado de mi empresa. Si denunciaba ahora sin preparación, ¿qué harían? Ocultarían los activos. Usarían mi propio dinero para contratar a los mejores abogados y convertir lo negro en blanco. Me culparían a mí, a la madre irresponsable que se fue durante 5 años. Y lo perdería todo, incluida la justicia para mi hijo. Gracias, doctor. Respiré hondo, tratando de calmarme. Saqué el teléfono. ¿Puedo fotografiar todo el informe médico? Por ley, el hospital tiene la obligación de proteger la privacidad del paciente, ¿verdad? El médico me miró con asombro, probablemente pensando qué clase de madre de sangre fría podía mantener la calma al ver a su hijo en ese estado, pero asintió. Correcto. Pero, ¿no va a denunciar? Denunciaré. Mi voz era firme, pero a mi manera, cuando esté segura de ganar. Fotografié cada página, cada radiografía, y lo guardé todo cuidadosamente en una carpeta segura. Ahora, quiero trasladar a mi hijo a una habitación VIP con cuidados especiales las 24 horas, y necesito 2 guardaespaldas profesionales. ¿Pueden proporcionarme este servicio o recomendarme a alguien? No podía dejar a Leo solo. No podía confiar en nadie. Si Javier y doña Carmen se enteraban de que Leo era una prueba viviente contra ellos, podrían hacer algo desesperado. No quería ni pensarlo. El doctor me miró fijamente durante un largo rato y luego asintió. Entiendo. No se preocupe. Lo arreglaré de inmediato. Salí del despacho. Leo había sido bañado y dormía en una cama limpia y blanca, probablemente bajo el efecto de un sedante. Salí al pasillo y marqué el número que había memorizado durante 5 años, pero que nunca había podido llamar. Al otro lado, respondieron casi al instante. Dígame, don Miguel. Mi voz se quebró. Soy Elena. Elena Vargas. Hubo unos segundos de silencio. Casi pude oír su respiración contenida. Elena, Elena Vargas. Dios mío, estás viva, ¿dónde estás? Don Miguel era el abogado personal y el mejor amigo de mi difunto padre. Antes de irme, le confié todos los documentos. No tengo mucho tiempo, don Miguel. Venga ahora mismo al Centro Médico Internacional. Traiga todos los documentos originales de la propiedad de mis padres. Todos. Hice una pausa. Y don Miguel, necesito que congele todos los activos de Javier de la Cruz ahora mismo. Colgué, sin esperar respuesta. Volví a la habitación de mi hijo. 2 hombres corpulentos con uniforme de seguridad montaban guardia a cada lado de la puerta. Había pagado por el mejor servicio. 24 horas al día. Entré en la habitación y me senté junto a la cama de mi hijo. Acaricié con cuidado su mano delgada, atravesada por la vía intravenosa. Leo, susurré, y finalmente las lágrimas comenzaron a caer. Perdóname, he vuelto tarde, pero te juro que lo recuperaré todo.
Recuperaré la justicia para ti, 100 veces, 1000 veces. Media hora después, don Miguel, el viejo abogado, el amigo de confianza de mi padre, estaba allí. Prácticamente corrió a la habitación. Me miró a mí y luego al niño que dormía en la cama. Sus viejos ojos se enrojecieron. Dios mío, Elena, ¿de verdad eres tú? ¿Qué le han hecho al niño? Se lo contaré todo más tarde. Mi voz era firme. Pero ahora tenemos que irnos. Hay algunas cosas que debemos recuperar de inmediato. Me puse rápidamente una chaqueta ligera. Por favor, deje a alguien aquí. Además de los dos guardaespaldas, quiero a alguien de su confianza. Don Miguel asintió, llamando rápidamente a alguien. Regresamos los dos a la casa. Esta vez, entré no como una esposa desaparecida que regresa, sino como la dueña de esta propiedad. En el salón, Javier, doña Carmen y Lucía seguían allí. Era evidente que acababan de tener una fuerte discusión. Javier parecía desolado. Lucía tenía los ojos hinchados y doña Carmen estaba lívida de rabia. Al verme entrar, su actitud cambió en un instante. Ya no estaba enfadada. Se apresuró a acercarse, intentando agarrarme. Pero di un paso atrás. Con una mirada gélida, Elena, hija mía, perdónanos, comenzó a llorar y a lamentarse. Esta abuela está vieja y senil. No sabía que volverías. Lucía acababa de llegar. Pensé que eras una extraña. Por eso dije esas cosas. A Leo solo lo estaba educando. Lo quiero muchísimo. ¿Lo educabas con una cadena de hierro y quemaduras de cigarrillo? Su descaro me revolvía el estómago. Durante años me contuve con ella, pero no hoy. Doña Carmen, intervino don Miguel, con la dignidad de un veterano abogado, dejando caer su pesado maletín sobre la mesa con un ruido sordo. No estamos aquí para escuchar sus lamentos. No dije nada. Saqué mi teléfono en silencio. Estaba demasiado cansada para discutir. Presioné play. La pantalla del teléfono se iluminó y apareció el video que había grabado en secreto esa misma mañana, nítido y claro. La voz de doña Carmen, aguda e inconfundible, resonó: «Come. Mala estrella. Fui a una vidente. Me dijo que era una plaga, un obstáculo para la fortuna de Javier, que había que someterlo, tratarlo como a un perro. Solo así prosperaría la casa». El silencio cayó sobre la habitación. Los sollozos de doña Carmen se cortaron en seco. Javier cerró los ojos, con una mueca de dolor en su rostro. ¿Dolor por la vergüenza o por el remordimiento? Lucía bajó la mirada. Sus hombros temblaban. Doña Carmen, su actuación expuesta sin piedad, se quedó sin aliento, y cuando se vio acorralada, su verdadera naturaleza salió a la luz. El miedo se convirtió en furia. Gritó, esta vez de verdad. Su voz se elevó, casi rasgando el aire. Sí, lo dije. ¿Y qué? Y tenía razón. Me señaló directamente con el dedo. Sus ojos brillaban con fanatismo. Es por vosotros, por ese de mala estrella. Sin él, nuestra familia no habría prosperado. La vidente no se equivocó ni en una palabra. La miré, a una mujer consumida por la superstición y la ignorancia. Ya no sentía ira. Solo repulsión, una repulsión fría hasta la médula. Continuó. Mira, desde que llegaron Lucía y Rubén, el negocio de Javier ha ido de maravilla. Ellos son la verdadera suerte. Ese es mi verdadero nieto. Un maldito como tu hijo debería haber sido eliminado hace mucho tiempo. Eliminado. Repetí esa palabra. Mi voz era como el hielo. Has dicho eliminado. Don Miguel carraspeó. Doña Carmen, las palabras que acaba de decir, junto con este video, son suficientes para constituir un delito de maltrato infantil e incitación a la violencia. Y usted, Lucía, se giró hacia ella. Cómplice por no denunciar un delito, Lucía temblaba ahora, sin rastro de color en su rostro. Javier se desplomó en el sofá, agarrándose la cabeza. Doña Carmen, al darse cuenta de que estaba acorralada, dejó de actuar. Cuando una persona es empujada al límite, su verdadera naturaleza emerge. Su miedo se convirtió en rabia. Gritó, pero esta vez
Era un grito genuino. Luego, de repente, se detuvo. Sus gritos se convirtieron en jadeos entrecortados. Toda la habitación se sumió en un pesado silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Un recuerdo de mi padre. Y ahora, cada tic-tac parecía una cuenta atrás para esta gente. Don Miguel abrió su maletín. Sacó una gruesa pila de documentos cuidadosamente encuadernados. Señor de la Cruz. La voz de don Miguel era tranquila, pero firme. Aquí están las escrituras de propiedad de esta casa y del 51% de las acciones de la constructora de la familia Vargas. Todo está registrado a nombre de la única propietaria, Elena Vargas. Su contrato de gestión perdió toda validez en el momento en que la señora Vargas regresó. Don Miguel deslizó los papeles hacia Javier. A petición de la señora Vargas, tiene 24 horas para entregar todos los sellos de la empresa, los libros de contabilidad y desalojar esta propiedad. De lo contrario, presentaremos una querella por fraude y apropiación indebida. Javier levantó la vista. La revelación sobre el hijo, la vergüenza de que el crimen de su madre fuera expuesto, todo desapareció. Lo único que quedaba en sus ojos era la codicia. No le importaba el niño de 6 años torturado. No le importaba que su madre admitiera el crimen. Solo le importaba el dinero. Se echó a reír, una risa rota y desquiciada. ¿Entregarlo? ¿Crees que es tan fácil? Se levantó, con los ojos inyectados en sangre, y me miró fijamente. En ese momento, supe que el marido que una vez amé había muerto por completo. Esto era un demonio de la codicia. Elena. Su voz se volvió grave. No creas que esto ha terminado. He dirigido esta empresa durante 5 años. ¿Crees que puedes recuperarla así como así? Sus ojos recorrieron la habitación como si buscara algo. Luego, se detuvieron en mi cuello. Instintivamente, llevé la mano a mi collar. Una pequeña llave, un collar que era herencia de mi madre. A menos que, dijo, su voz llena de cálculo, a menos que me des la llave de la caja fuerte del dormitorio. Sé lo que tu padre dejó ahí. Dámela. Lo partimos por la mitad y me iré. Lo miré con el más profundo de los desprecios. Este era el hombre con el que había compartido mi cama. ¿Estás soñando? Javier apretó los dientes. No estoy bromeando. Antes de que pudiera terminar, Lucía, que había estado sentada en silencio, sacó discretamente su teléfono. Marcó rápidamente un número y susurró: Vicente, ven aquí ahora mismo. Es urgente. El susurro de Lucía no escapó a mis oídos. Don Miguel frunció el ceño. Supe que esta situación ya no podía resolverse con palabras. Don Miguel, susurré, llame a la policía ahora mismo. Don Miguel entendió. Salió discretamente por la puerta, sacando su teléfono, fingiendo mirar un documento. Doña Carmen me miró. Al ver que su hijo parecía ganar terreno, se unió. Exacto. Esa caja fuerte le pertenece a Javier. Es lo que su padre le dejó. No tienes derecho a quedártelo todo. Le debes la mitad a mi hijo. Nieto. Sonreí con desdén. ¿Todavía crees que Rubén es tu nieto? ¿O ya sabes quién es su padre y sigues fingiendo? Se quedó sin aliento, temblando de rabia. En ese momento, la puerta de la casa se abrió de golpe. Un hombre con una cicatriz en la cara y cubierto de tatuajes entró. Le seguían 2 hombres de aspecto intimidante. El hombre de la cicatriz miró a Lucía y luego a Javier, sonriendo maliciosamente. Cuñado, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta prisa? Cuñado. Me quedé helada. Este hombre era el hermano de Lucía. Esto no era un asunto externo, era una trampa cuidadosamente planeada. Javier se había asociado con una familia de delincuentes para apoderarse de mi patrimonio y torturar a mi hijo. Ahora que Javier tenía respaldo, ya no tenía miedo. Me señaló con el dedo, su voz autoritaria. Vicente, encárgate de esta mujer por mí. Quítale la llave que lleva al cuello. Rápido. Vicente el cicatriz sonrió. Sacó una navaja brillante de su bolsillo y se acercó lentamente a mí. Señora, dicen que ha estado 5 años fuera. Quizás no conoce las leyes de aquí. Deme la llave y la dejaremos en paz. Si no, lamió la hoja de la navaja,
Un gesto repugnante. Don Miguel se interpuso rápidamente entre nosotros. ¿Qué están haciendo? Esto es allanamiento de morada, robo con violencia. He llamado a la policía. La policía. Vicente Sehiu. Para cuando llegue la policía, tu viejo cuerpo estará seco. Empujó a don Miguel. El anciano tropezó y cayó contra una vitrina. El cristal se hizo añicos. Don Miguel, grité, preocúpate por ti misma primero. Vicente se abalanzó sobre mí. La hoja de la navaja cerca de mi garganta. Primero, la llave. O te haré un nuevo corte en esa cara bonita. El aire se enrareció, el olor a sudor y alcohol barato de Vicente me golpeó. El miedo me recorrió la espalda. La hoja estaba a solo unos centímetros de mi garganta. El aliento fétido de Vicente me rozaba la cara. ¿Y bien, señora? Elija. Don Miguel se levantó con dificultad. Los cristales rotos le habían cortado la mano, que sangraba profusamente. Detente, detente, te arrepentirás. ¿Arrepentirme? Javier sonrió, sentado cómodamente en el sofá. Viejo, preocúpate por tu propia vida. Elena, es mi última palabra. Dámela ya. Lo miré, al hombre que una vez amé con todo mi corazón. Ahora estaba sentado allí, ordenando a un criminal que me matara. Mi miedo se desvaneció de repente, reemplazado por la furia. Una furia que nunca antes había sentido en mi vida. Pensé en Leo, mi hijo de 6 años, yaciendo en el hospital, esquelético y cubierto de quemaduras de cigarrillo. Pensé en mis 5 años de sacrificio. Pensé en mis padres. No. No podía morir aquí. No podía dejar que estos monstruos ganaran. Mi mirada se posó en Vicente, que disfrutaba del poder de su navaja. No se dio cuenta de que, junto a la puerta, había una vieja pala de jardín, la pala que mi madre usaba para cuidar sus rosales, un recuerdo. Respiré hondo, conteniendo el temblor de mi voz. Val, te la daré. Fingí temblar, llevando la mano al cuello como para quitarme el collar. Vicente el cicatriz relajó ligeramente su guardia, sonriendo. Así me gusta. En su momento de mayor descuido, reuní todas mis fuerzas y aparté su mano de un empujón. La navaja me rozó el hombro, rasgando la tela y quemando mi piel. Simultáneamente, giré y agarré la pala que estaba en la esquina. Todo sucedió en un segundo. La furia, el dolor, el amor por mi hijo, todo se concentró en mis brazos. Ya no era la débil Elena. Era una madre. Con toda la fuerza que había acumulado en 5 años, levanté la pala y golpeé la espalda de Vicente con todas mis ganas. ¡Bam! Un sonido seco y horrible resonó. Vicente abrió los ojos como platos. La navaja se le cayó de la mano y rebotó en el suelo de mármol. No pudo ni gritar. Simplemente se desplomó, inconsciente. Toda la habitación se quedó en silencio. Javier, doña Carmen, Lucía y los 2 secuaces de Vicente estaban petrificados. No podían creer que la mujer delgada y aparentemente frágil a la que habían menospreciado pudiera hacer algo así. Me quedé allí, jadeando, todavía sosteniendo la pala. La sangre de la herida en mi hombro comenzó a brotar, manchando mi ropa. El silencio espeluznante duró unos segundos. Los 2 secuaces de Vicente, tras recuperarse del shock, reaccionaron con furia. «Jefe», gritaron. «Abrid a esta zorra en canal». Sacaron porras de sus ropas y se abalanzaron sobre mí, pero Javier fue más rápido. No para atacarme. Vio el collar colgando de mi cuello. Lo único que le importaba, la llave, con Vicente fuera de juego, ya no tenía miedo, solo una codicia demencial. Se lanzó sobre mí, no para herirme, sino para robar. «Dámela», gritó. Sus manos se cerraron alrededor de mi garganta. Intenté levantar la pala, pero fue demasiado tarde. Era más fuerte que yo. Me inmovilizó en el suelo, mientras su otra mano se metía por el cuello de mi camisa. No podía respirar. Sus uñas se clavaban en mi piel. «Javier, suéltala». Don Miguel se abalanzó, intentando apartarlo, pero doña Carmen y Lucía lo sujetaron. «No te metas. Coge la llave»,
le gritó a su hijo. Javier tiró con fuerza y rompió el collar. Chas. La cadena de oro arañó mi piel, quemando. Tenía el collar. Se rió. Una risa loca y triunfante. Lo tengo, todo es mío. Levantó el collar en alto, jubiloso. Ni siquiera me miró a mí, que jadeaba en el suelo. No se dio cuenta de los 2 secuaces de Vicente que se acercaban a mí. Justo en el momento de su máximo triunfo, mientras admiraba su trofeo. ¡Bam! La puerta de la casa se abrió de golpe una vez más, pero esta vez no eran criminales los que entraban. Policía. Nadie se mueva. El sonido de las sirenas llenó el aire exterior. Varios policías uniformados, con porras en la mano, irrumpieron en la habitación. Habían llegado. Don Miguel los había llamado. La habitación se congeló. Los 2 secuaces de Vicente se quedaron paralizados, con las porras en el aire. Doña Carmen y Lucía estaban pálidas como la cera. Las luces azules y rojas de los coches de policía barrían la habitación, parpadeando sobre el rostro lívido de Javier. Permanecía inmóvil, con el brazo aún en alto, aferrando mi collar. Su rostro triunfante y enloquecido de hacía unos segundos se había congelado en una máscara de terror. Todos, manos arriba y al suelo, gritó un oficial. Los 2 secuaces de Vicente levantaron las manos de inmediato. Sus porras cayeron al suelo. Vicente seguía inconsciente. Don Miguel me señaló rápidamente. «Agente, ella está herida». Y él señaló a Javier de la Cruz. Acaba de agredir a la señora Vargas y robarle sus pertenencias. Los policías redujeron y esposaron rápidamente a los 2 secuaces. Un oficial fue a comprobar el estado de Vicente y luego llamó por radio. A Javier le ordenaron que soltara el collar. Lo dejó caer con manos temblorosas. El collar cayó al suelo con un leve tintineo, pero en el silencio sepulcral sonó como un trueno. Fue esposado de inmediato. El delito de resistencia a la autoridad y agresión era flagrante. Don Miguel me ayudó a levantarme. Me dolía el hombro y me costaba respirar. Tosí varias veces, luchando por recuperar el aliento. Miré a Javier, vi el pánico y el terror en sus ojos. «Agente». Mi voz era ronca por la presión en mi garganta. Javier de la Cruz no solo me ha robado el collar. Él y toda esta familia han conspirado para apoderarse de todo mi patrimonio. Me giré hacia Javier. ¿Tanto querías esta llave? ¿Qué creías que había dentro? Oro. Escrituras. Me volví hacia la policía. Solicito que la caja fuerte sea abierta ahora mismo, en presencia de la ley. La caja fuerte del dormitorio. La razón por la que me había atacado. Javier y doña Carmen se quedaron estupefactos. Probablemente no esperaban que yo misma pidiera que se abriera. El oficial al mando me miró, luego a Javier, y asintió. Nos condujeron arriba, al dormitorio, la habitación que una vez decoré con tanto esmero. Javier, con las manos esposadas, caminaba con pasos vacilantes. La caja fuerte estaba oculta detrás de un óleo. El oficial ordenó: «Abra la caja». Javier, esposado, luchó por insertar la llave que me había arrancado del cuello. Clic. La pesada puerta de la caja se abrió. Doña Carmen y Lucía contuvieron la respiración, sus ojos brillaban de codicia, intentando asomarse. Pero dentro no había oro, ni dinero, solo una vieja pila de documentos y una antigua grabadora de casetes. Doña Carmen se quedó helada. ¿Solo esto? Me acerqué y cogí la grabadora, cubierta por una fina capa de polvo. Me giré hacia don Miguel. ¿Se acuerda de esto? Don Miguel asintió, su expresión compleja. Hace 6 años, cuando decidí darle a Javier plenos poderes, mi padre no estaba tranquilo. Me obligó a que Javier declarara claramente su promesa ante don Miguel como testigo. En aquel momento pensé que mi padre se preocupaba en exceso, pero ahora presioné play. El siseo de la vieja cinta llenó la habitación, y luego, la voz familiar pero humilde de Javier de hacía 6 años resonó en el dormitorio. «Elena, ve tranquila a tu trabajo. Sé que te preocupa la constructora de tus padres, pero te lo prometo, esta casa y el 51% de las acciones, solo las custodio para ti. El patrimonio de tus padres
Te juro que lo cuidaré como si fuera oro. No tocaré nada. Solo soy el guardián, esperando tu regreso. La cinta terminó. El clic del mecanismo sonó, y la habitación quedó en un silencio mortal. Javier, con la boca abierta y el rostro ceniciento, me miró y luego a la grabadora. Toda su arrogancia, toda su codicia, toda su conspiración se desmoronaron en ese instante. Se había condenado a sí mismo. Sus propias palabras de hacía 6 años eran su sentencia. Cayó de rodillas, sin fuerzas. Doña Carmen abrió los ojos desmesuradamente. No, no puede ser. Nos has engañado. Le tendiste una trampa a mi hijo. El oficial al mando cogió la pila de documentos de al lado. Escrituras y contratos de poder, todos a mi nombre. Miró a Javier y luego a mí. Señora Vargas, voy a invitar a todos los presentes a la comisaría para tomarles declaración oficial. Era de noche y no había dormido. La fría luz de neón del pasillo de la comisaría, el olor a humedad, a papel viejo, e incluso el olor a miedo. Estaba sentada en un banco de madera, con el hombro vendado. La herida no era profunda, pero dolía. Javier, doña Carmen y Lucía fueron interrogados por separado. Los 2 secuaces de Vicente y el propio Vicente, tras recuperar la conciencia, también fueron detenidos. El aire era denso mientras pasaban las horas. Pensaba en Leo, solo en el hospital. Llamé al equipo de seguridad. Me aseguraron que la vigilancia era estricta y que nadie entraría, excepto don Miguel y yo. Me dolía el corazón, pero sabía que tenía que terminar esto primero. Tenía que asegurarme de que los culpables fueran castigados antes de que mi hijo estuviera realmente a salvo. Cerca del amanecer, una mujer policía con un rostro amable pero ojos serios se acercó a mí. Buenas noches, señora Vargas. Soy la inspectora Reyes. Estoy a cargo de su caso. Por favor, acompáñeme, necesitamos su declaración oficial. Respiré hondo y entré en la sala de interrogatorios. Conté todo, desde el momento en que entré en la casa. La escena de mi hijo encadenado, las palabras de doña Carmen, la petición de divorcio y el ataque de Javier y los criminales. Me esforcé por mantener la calma, relatando todo con claridad, sin omitir detalles. La inspectora Reyes escuchaba atentamente, tomando notas sin cesar. Cuando terminé, me miró. Sus ojos ya no solo reflejaban simpatía, sino una profunda comprensión de mujer a mujer. Lo que cuenta es verdaderamente increíble. No hablo sin pruebas, dije, sacando mi teléfono. Este es el video que grabé. En él, doña Carmen admite sus actos, llama a mi hijo mala estrella y confiesa haberlo sometido. También deslicé la grabadora sobre la mesa. Esta es la cinta de la caja fuerte. En ella, Javier de la Cruz admite que solo era el guardián de la propiedad, lo que prueba su fraude y apropiación indebida. Finalmente, con manos temblorosas, saqué de mi bolso la copia del informe médico de Leo. Y esto, inspectora, es el resultado del examen médico de mi hijo, 6 años, 15 kilos, cubierto de quemaduras de cigarrillo. La inspectora Reyes tomó el informe, lo leyó, y vi cómo sus manos se tensaban, su rostro amable se endureció. Ellos no son humanos. Levantó la vista hacia mí, sus ojos llenos de determinación. Señora Vargas, confíe en nosotros. Aclararemos este caso hasta el final. En ese momento, don Miguel entró con un oficial de mayor rango. Inspectora Reyes, estamos aquí para presentar una denuncia formal. Don Miguel habló, su tono solemne, y dejó un grueso portafolio sobre la mesa. Representamos a la señora Elena Vargas y acusamos formalmente a Javier de la Cruz de los delitos de fraude y apropiación indebida según el Código Penal español y del delito de lesiones dolosas, a doña Carmen y a Lucía, de maltrato infantil, específicamente a un menor con consecuencias especialmente graves, y al grupo de Vicente, de allanamiento de morada, robo con violencia e intimidación y lesiones dolosas. Cada cargo fue expuesto de forma clara y contundente. Sabía que esto era solo el principio, pero era el primer paso hacia la justicia para mi hijo. El oficial asintió. Denuncia aceptada.
Los sospechosos están en detención preventiva. Ahora comenzaremos a tomar declaración a los vecinos y otras partes relacionadas para fortalecer el caso. No me moví de la comisaría. Don Miguel me instó a ir a un hotel a descansar, pero no podía. Me senté en la sala de espera, bebiendo taza tras taza de café espeso. Necesitaba estar allí, saber cada nueva información al instante. Cerca del mediodía, los 2 policías enviados a interrogar a los vecinos regresaron. Parecían cansados y enfadados. Los vi informar rápidamente al oficial al mando de mi caso. Un momento después, el oficial me llamó a su despacho. Señora Vargas, tome un poco de agua. Tenemos los resultados preliminares de las entrevistas con los vecinos. Me entregó una gruesa pila de declaraciones mecanografiadas. Temblando, pasé las páginas. La primera declaración era de la señora Sonia, la vecina de enfrente, una mujer bastante amable. Dios mío, ¿son ustedes de la policía? ¿Qué ha pasado? La familia de Javier y doña Carmen prospera mucho últimamente. Dicen que Javier dirige una gran empresa, siempre va en cochazos. ¿Tienen un nieto pequeño allí? ¿De unos 6 años? La señora Sonia bajó inmediatamente la voz. Sí, pero pobre niño. Oí que tenía algún problema mental o era agresivo. Doña Carmen decía que era de mala estrella. Por eso lo tenían controlado para que no mordiera a nadie. Yo también me asusté, así que no le presté mucha atención. Sentí que la sangre se me helaba. Problema mental. Agresivo. No solo torturaron a mi hijo, sino que lo difamaron, convirtiéndolo en un monstruo a los ojos de los vecinos, para justificar su crueldad, para cortar cualquier posible ayuda externa. Pasé la página. La declaración del señor Rubén, que vivía en la casa de al lado, lo he visto con mis propios ojos. Cuando llovía o hacía mucho calor, veía al niño encadenado en el jardín, esquelético y desnudo. Una vez, no podía creerlo, lo vi cogiendo tierra de debajo de un árbol y comiéndosela. Fue como si alguien me estrujara el corazón. Mi hijo pasó tanta hambre que tuvo que comer tierra. ¿Por qué no lo denunció? El señor Rubén suspiró. ¿Cómo iba a denunciar? Son los asuntos de otros. Doña Carmen me dijo que estaba loco, que incluso le había mordido la mano y la había hecho sangrar. ¿Quién se iba a acercar? Pensábamos que tenían un perro. ¿Quién iba a imaginar que era su nieto? Un perro. Lo habían conseguido. Habían convertido a mi hijo en un perro a los ojos de todos. La última declaración, de una joven que vivía cerca: suelo volver tarde a casa. A menudo, en mitad de la noche, oía gritos, golpes, y luego, un sonido como de un perro. Un llanto lastimero. Pensé que doña Carmen había comprado un perro. Nunca imaginé que fuera el niño. Apoyé la cabeza en el escritorio. Ya no podía llorar, se me habían acabado las lágrimas. Solo quedaba un dolor frío y una rabia que me calaba hasta los huesos. Habían convertido a mi hijo en un animal, no solo dentro de casa, sino para todo el vecindario. La inspectora Reyes me puso una mano en el hombro, un gesto profesional. Las declaraciones de los vecinos refuerzan el caso. Confirman que el maltrato fue público y prolongado. Pero su voz se volvió seria. Necesitamos pruebas más directas de quién cometió los actos. Doña Carmen y Javier se culpan mutuamente, y también a Lucía. Estamos buscando a una persona clave, la antigua empleada del hogar de la familia, Isabel, que fue despedida hace unos 2 años. La búsqueda de Isabel duró casi toda la tarde. Su antigua dirección ya no era válida, pero la policía finalmente la localizó a través de un antiguo vecino. Isabel ya no trabajaba como empleada del hogar. Quizás su antiguo trabajo le causó un trauma demasiado grande. Ahora trabajaba como ayudante de cocina en un pequeño bar de tapas en otro distrito, a kilómetros de la casa. Cuando la policía llegó, se asustó mucho. Tuvieron que calmarla durante un buen rato antes de que aceptara ir a la comisaría a cooperar. Pedí sentarme en la sala de observación, detrás del espejo unidireccional. Necesitaba saberlo todo. Isabel entró en la sala,
más delgada y pálida de lo que la recordaba. Se sentó, retorciéndose las manos, temblando. Cuando el oficial le preguntó por su antiguo trabajo en la familia, se sobresaltó. Y cuando le preguntó si conocía a Leo, el hijo de la señora Vargas, Isabel rompió a llorar de repente. Lloró a gritos. No el llanto falso de doña Carmen, sino un sollozo desgarrador lleno de miedo y culpa. Le fallé. Le fallé a la señora Vargas. Le fallé al pequeño jefe. Mi corazón dio un vuelco. Isabel. ¿Sabía ella lo que estaba pasando? Entre lágrimas, Isabel relató, con la voz entrecortada. Empecé a trabajar un año después de que la señora Vargas se fuera. Al principio, Leo era un niño normal, bueno, solo un poco callado. Pero doña Carmen no dejaba que nadie se le acercara. Al furse, decía que el niño era de salud delicada. Todo cambió. Isabel volvió a sollozar cuando Lucía se mudó a la casa. Doña Carmen fue a una vidente y al volver dijo que Leo era de mala estrella. Empezó a encerrarlo en el trastero, a darle las sobras. Una vez vi a doña Carmen tirar la comida al suelo y obligar al niño a gatear y comer junto al perro. Al otro lado del espejo, me mordí la mano con fuerza para no gritar. ¿Hizo usted algo al ver eso? Tenía miedo, solo era una empleada. Necesitaba el trabajo, lloró Isabel, su rostro contraído de dolor. Pero no podía soportar ver al niño. Pasaba mucha hambre, se estaba quedando en los huesos. Una vez, no pude contenerme, cogí un trozo de pan a escondidas y fui al trastero. ¿Qué pasó? Lucía me descubrió, me abofeteó, me trató fatal. Dijo que estaba alimentando a la mala estrella y rompiendo el hechizo de la vidente. Luego, doña Carmen me arrastró fuera y me gritó de todo. Me despidió en el acto. ¿Eso fue todo?, preguntó el oficial. Isabel negó con la cabeza. El terror absoluto apareció en sus ojos. No. Antes de irme, doña Carmen se plantó delante de mí. Me dijo: si dices una sola palabra de esto, enviaré a mi contacto, Vicente el Cicatriz, para que se ocupe de ti. Estaba aterrorizada. Hizo una pausa, miró al oficial y luego, como si reuniera todo su coraje, dijo la última frase. Y entonces, se lo dijo a Lucía delante de mí. La voz de Isabel era como el susurro de un fantasma. Le dijo: a este mala estrella, mátamelo a palos. Cuando esté muerto, la casa prosperará. Señores, no miento. Ella quería matar al pequeño jefe. Me levanté de un salto al otro lado del espejo. Mátamelo a palos. Esas palabras resonaron como un martillo en mi cabeza. Esto ya no era maltrato por superstición. Era intencionado. Era un plan para asesinar. El oficial salió. Su rostro se había vuelto frío como el acero. Me miró. Señora Vargas, el caso ha cambiado de naturaleza. El testimonio de Isabel sobre la orden de doña Carmen de «mátamelo a palos» ha entrado en mis oídos de forma más dolorosa que el navajazo de Vicente. El caso ya no es de maltrato. Ha pasado a ser de naturaleza intencional. El oficial reunió inmediatamente a su equipo. Necesitamos una orden de registro urgente. El testimonio del testigo, junto con el informe médico del niño, es base suficiente. Tenemos que encontrar todas las armas y cada prueba de este maltrato sistemático. Me levanté de inmediato. Necesito ir. Don Miguel intentó detenerme. Elena, no. Te romperá el corazón. No necesitas volver a ver ese infierno. Tengo que ir. Mi voz era firme. Mi hijo vivió allí 5 años. Yo solo he estado de vuelta unas horas. Necesito verlo con mis propios ojos. Necesito recoger las pruebas. Se lo debo a mi hijo. El oficial me miró con respeto y asintió. Regresamos a la casa. Pero esta vez, no éramos solo don Miguel y yo, sino todo un equipo de investigación. La casa estaba rodeada de luces azules y rojas y cinta amarilla de escena del crimen. La policía se dividió. Un equipo registró las habitaciones de Javier y doña Carmen. Otro equipo, dirigido por el oficial,
Fue directamente al jardín trasero. Lo seguí, con pasos pesados. Miré la sucia caseta del perro. El olor a excrementos, a humedad, a orina, me golpeó. Me pregunté, durante 5 años, ¿cómo respiró mi hijo este aire? Excavad esta zona, ordenó el oficial, señalando la tierra húmeda junto a la caseta, el lugar donde un perro solía tumbarse. 2 jóvenes policías comenzaron a usar palas, la tierra se removió, y de repente, uno de ellos se detuvo. Jefe, hay algo. Hay algo aquí. Usó cuidadosamente sus manos para retirar la última capa de tierra. Un objeto largo y negro envuelto en una pequeña bolsa de plástico sucia. Se puso guantes y lo sacó con cuidado. Un látigo de cuero. El tipo de látigo que se usa para adiestrar animales salvajes. La punta del látigo estaba desgastada y tenía manchas oscuras y secas. Me llevé la mano a la boca. Recordé que Javier había comprado ese látigo. Dijo que era para educar al perro. Lo había visto en manos de Vicente el cicatriz. Lo hemos encontrado, dijo el oficial, su voz gélida. Séllenlo cuidadosamente y llévenlo a analizar, pero el infierno no ha terminado. El equipo que inspeccionaba el trastero, el lugar donde Isabel dijo que encerraban a Leo, también hizo un descubrimiento. Jefe, aquí, corrí hacia el sonido. El trastero era oscuro y húmedo. En un rincón, escondido detrás de unos neumáticos viejos, encontraron una pequeña caja de metal, el tipo de caja de galletas, oxidada. Un policía usó unas tenazas para romper el candado, la tapa se abrió. Dentro, cientos, miles de colillas de cigarrillo, tantas que formaban una gruesa capa. Esto era lo que había creado las cicatrices circulares que cubrían el cuerpo de mi hijo. Pensé que estaba preparada, pero al ver esa caja, casi me desmayo. Y entonces, debajo de la caja, mezclado con las colillas, algo pequeño, blanco y duro. Un joven policía, probablemente un novato, lo cogió con manos temblorosas. Lo miró, luego a mí, sus ojos llenos de horror. Dios mío, jefe, esto es un diente de leche. Un diente. El diente de leche de mi hijo. Me derrumbé, mi mente en blanco. Mi hijo. Le habían arrancado un diente a golpes. No recuerdo cómo salí de la casa. La imagen de esa caja de metal llena de colillas y un diente de leche me perseguía. Daba vueltas en mi cabeza como una pesadilla. Don Miguel tuvo que ayudarme a salir del coche. Me llevó a su despacho en lugar de volver a la comisaría en mi estado. Elena, mantén la calma. Tienes que ser fuerte. Todas las pruebas están ahí. Don Miguel me dio una taza de tila caliente, pero mis manos temblaban tanto que no podía sostenerla. Me senté en su lujoso despacho, mirando la ciudad a través del enorme ventanal. Hace 5 años, antes de irme, pensé que dejaba mi patrimonio a un marido amable, no brillante, pero al menos de confianza. Pero Javier no era solo un cobarde. Don Miguel, lo miré. El dolor se había convertido en una determinación fría como el acero. Ahora quiero saber sobre el dinero. Sé que la policía se ocupa de la parte criminal, pero el patrimonio, la empresa, necesito recuperarlo personalmente. Quiero saber qué ha hecho con la constructora de mi padre en estos 5 años. Don Miguel asintió, su viejo rostro endurecido. Me lo imaginaba. Inmediatamente después de salir de la comisaría, he solicitado el bloqueo preventivo de las cuentas de la empresa y he enviado al mejor equipo de auditores. Esperé en silencio. Recordé las raras veces que Javier me contactó por correo electrónico oficial. Siempre decía que el negocio iba bien, que había expandido las operaciones. En aquel momento, me sentí orgullosa de él. ¡Qué ridículo! El teléfono de don Miguel sonó. Era el jefe del equipo de auditores. Don Miguel puso el altavoz. Letrado. La voz del hombre estaba llena de asombro. La situación es terrible, mucho peor de lo que imaginábamos. Mi corazón se detuvo. Los libros de contabilidad externos son perfectos, los ingresos aumentan, los beneficios son buenos. Pero cuando hemos profundizado, todo es falso.
Javier de la Cruz ha estado vaciando la empresa durante los últimos 3 años. Todos los contratos son ficticios, firmados con empresas fantasma creadas por él mismo. El dinero ha sido desviado. ¿Cuánto? Mi voz era seca. Aún no hemos terminado la auditoría, pero, señora Vargas, el auditor dudó. Eso no es lo peor. Lo peor es que la constructora de su familia arrastra una deuda enorme. ¿Deuda bancaria?, preguntó don Miguel. No, letrado, no es un banco. La voz del auditor pareció hundirse. Es un prestamista. Una deuda de 20 millones de euros. 20 millones. Me sentí mareada. Esa cantidad podría llevar a toda la empresa a la quiebra. ¿Para qué usó el dinero? Todavía estamos investigando. Parece que usó el dinero para invertir en propiedades a nombre de Lucía. Pero el mercado se desplomó, lo perdió todo, y ahora esa deuda, con los intereses, está a punto de vencer. ¿Quién es el prestamista?, me obligué a preguntar. El auditor respiró hondo. Según los documentos del préstamo, el garante, y al mismo tiempo, representante del acreedor, es un tal Vicente. Vicente el Cicatriz. Me quedé helada. Todas las piezas encajaron. Vicente el Cicatriz no era solo el hermano de Lucía, era el acreedor. Javier le debía dinero a un prestamista. Trajo al hermano criminal de su amante a mi casa. Usó a mi hijo como sacrificio a la superstición. Usó la empresa de mi padre para pedir prestado. Ahora, esa deuda tenía que pagarse. Ahora entendía por qué Vicente había entrado en mi casa con tanta arrogancia. No era solo el hermano de Lucía, era el acreedor, el que sostenía la correa de Javier, y Javier, en su desesperación tras perderlo todo, trajo a Vicente a casa, quizás para saldar la deuda o para tramar un nuevo plan. El plan era la llave. Pensaban que dentro había algo valioso que podría ayudar a Javier a darle la vuelta a la situación. No dudaron en usar la fuerza, incluso en matarme, para conseguirla. Me quedé sentada, inmóvil, en el despacho de don Miguel. El cuadro completo emergió, un cuadro podrido y oscuro que me helaba la sangre. Javier no era solo un hombre violento, un mal padre, un marido infiel. Era un estafador profesional, un jugador peligroso, que había llevado a toda la familia y a todo mi patrimonio al borde de la destrucción total. Pensé en doña Carmen, feliz porque el negocio de su hijo prosperaba. Acunaba al bebé como un amuleto de la suerte, sin saber que la riqueza que veía estaba construida sobre una montaña de deudas. El amuleto de la suerte era probablemente parte del engaño. Don Miguel. Lo miré. El shock había pasado. Ahora solo quedaba frío, la fría determinación de alguien que tiene que luchar. Quiero hacer una cosa más. Quiero una prueba de ADN. Don Miguel entendió de inmediato. El bebé de Lucía. Sí. Abrí el teléfono y busqué la foto que había hecho hace 6 años. Tengo la prueba médica de hace 6 años. Mi marido, Javier de la Cruz, es prácticamente estéril. Las posibilidades son casi nulas. Pensé que mis 5 años de ausencia le darían tiempo para reflexionar o para esperar avances médicos. Pero me equivoqué. Mi dolor de hace 6 años es ahora mi arma más afilada. ¿Sospechas que el bebé no es de Javier? Lo dije como una afirmación. Don Miguel frunció el ceño. Este asunto afecta a los derechos personales del niño y de Lucía. Pero está relacionado con... Lo interrumpo. Mi determinación era férrea. Es el motivo principal de doña Carmen. Abusó de Leo porque creía que tenía un nieto de reemplazo. Consideraban al bebé un amuleto de la suerte, la razón para deshacerse de la mala estrella que era mi hijo. Tenemos que demostrar que su amuleto de la suerte también es un fraude. Necesito destruir todo lo que han construido. Destruir la carrera de empresario de Javier. Destruir la fachada de suegra adinerada de doña Carmen. Y destruir su última esperanza. Don Miguel se levantó. Entiendo. Presentaremos una solicitud al juzgado de instrucción, pediremos la prueba de ADN en el marco del caso, para esclarecer el móvil del delito y confirmar la relación entre los sospechosos. Es completamente razonable. Regresamos a la comisaría.
Después de que el oficial escuchara nuestra petición y viera el antiguo informe médico de Javier, accedió de inmediato. No lo presencié, pero oí vagamente los gritos de doña Carmen desde la sala de interrogatorios, que llegaban hasta el pasillo. Seguramente, le habían informado sobre la prueba. No, no lo haréis. No le haréis eso a mi nieto. Es mi tesoro, mi perla, el único heredero. No os atreváis. Os demandaré por difamación. Javier, hijo, están destrozando a tu heredero. Los gritos de doña Carmen finalmente cesaron. Quizás se había agotado. El aire en la comisaría seguía siendo tenso y pesado. Me senté en la sala de espera, dando vueltas a una taza de té frío. Con cada minuto que pasaba, mi ansiedad por Leo crecía. Solo quería terminar con todo esto para volver con él. Cerca de la inspectora Reyes salió de la sala de interrogatorios de Lucía. Su rostro ya no estaba tenso, sino cansado y satisfecho. Lucía ha hablado, nos dijo a don Miguel y a mí en voz baja. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué ha dicho? La inspectora nos invitó a su despacho. Como sospechaba, me miró. La solicitud de la prueba de ADN fue el golpe de gracia. Se derrumbó por completo. A través de las palabras de la inspectora Reyes, pude imaginar la escena en la sala de interrogatorios. Lucía, al saber que el bebé, su talismán protector, iba a ser sometido a pruebas, se vino abajo, lloró desconsoladamente y luego empezó a hablar. Intentó echar toda la culpa a doña Carmen y a su hermano Vicente. Según la declaración de Lucía, Javier le había dicho: «Mi mujer lleva mucho tiempo muerta en el extranjero, los papeles están en orden». Le prometió matrimonio y estatus social. Dijo: «La señora Vargas está muerta, por eso acepté vivir allí». En cuanto a Leo, la verdad es que todo fue culpa de doña Carmen. Es extremadamente supersticiosa. Dijo que Leo era de mala estrella y que había que someterlo. Yo no sabía nada, una mentira frágil. Don Miguel sonrió con desdén. Vivía en esa casa. No podía no saberlo. Exacto, asintió la inspectora. Cuando le preguntamos por los golpes, negó con vehemencia. Dijo que todo fue obra de mi hermano Vicente, que tiene mal genio, él fue quien lo golpeó. Yo le dije que parara, pero no pude detenerlo. Le tengo miedo. Sonreí fríamente. Incapaz de ver la verdad, como Javier, siempre buscando excusas para su cobardía o su complicidad. ¿Y las quemaduras de cigarrillo? Mi voz se endureció. Sobre las quemaduras, la inspectora Reyes negó con la cabeza. Eludió la responsabilidad. Dijo que no lo sabía, que posiblemente fuera obra de doña Carmen, pero su declaración confirmó el papel principal de doña Carmen en el maltrato de Leo, y confirmó que Vicente fue el ejecutor directo en múltiples ocasiones. Así que ahora tenemos base para acusar a los tres. Apreté los puños. Se pasaban la responsabilidad unos a otros. Doña Carmen culpaba a Lucía, Lucía a Vicente y a doña Carmen. Javier seguramente diría que no sabía nada, que estaba demasiado ocupado. Una familia de alimañas. Hay una cosa más, dijo la inspectora, mirándome con compasión. Sobre el bebé. Contuve la respiración. Lo ha admitido, su voz era suave. El bebé no es hijo de Javier de la Cruz. Aunque ya lo había adivinado, mi corazón dio un vuelco. Entonces, ¿quién es el padre? Lo confesó. Es hijo suyo, de otro hombre, uno que la abandonó antes de que conociera a Javier. Engañó a Javier, le dijo que era su hijo para forzar el matrimonio y ser aceptada por doña Carmen. Me reí amargamente. Así que era eso, un drama de engaño sobre engaño. Doña Carmen adorando a un falso amuleto de la suerte, Javier presumiendo de un falso heredero. Usaron una mentira como excusa para torturar a su propia sangre. Esperé en la comisaría casi 24 horas. Estaba entumecida, el hombro me dolía, pero mi mente estaba terriblemente despierta. Cerca de la noche, el oficial salió con un sobresellado. Señora Vargas, los resultados de la prueba de ADN están aquí. No miré el resultado. Sabía lo que era. Solo tenía una petición. ¿Puedo ver su reacción?
Me llevaron a la sala de observación, detrás del espejo unidireccional. Doña Carmen estaba sentada en la sala de interrogatorios. Después de horas de interrogatorio, parecía cansada pero aún desafiante. Murmuraba, maldiciéndome a mí, a Lucía e incluso a la vidente. El oficial entró y puso el informe sobre la mesa. Doña Carmen recuerda al niño, a Rubén, al que llama su amuleto de la suerte, su único nieto. Doña Carmen se infló como una gallina protegiendo sus huevos. ¿Qué más queréis hacerle a mi nieto? Os lo digo. Es mi tesoro, mi perla, el único heredero de los de la Cruz. No os atreváis. El oficial le deslizó tranquilamente el informe. Estos son los resultados de la prueba de ADN del bebé y de su hijo, Javier de la Cruz. Doña Carmen entrecerró los ojos. No sabía leer ni entender la terminología médica. No me vengas con tonterías. Dime, es hijo de Javier. El oficial la miró directamente, con una voz clara y precisa. La conclusión. El niño Rubén y Javier de la Cruz no tienen ninguna relación de parentesco. Ninguna relación de parentesco. Cada palabra era como un martillazo. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. El rostro de doña Carmen se contrajo. No. Susurró. No. Vosotros. Lo habéis falsificado. Estáis conspirando con Elena. Me estáis engañando. Agarró el informe. Aunque no entendía claramente, vio la conclusión impresa en negrita. Sin relación de parentesco. El amuleto de la suerte que adoraba, la razón para torturar a mi hijo, su orgullo, todo era falso. El que llamaba nieto era solo un extraño. Comenzó a reír. Una risa aguda y desquiciada que helaba la sangre. Se rió hasta que, de repente, se convirtió en un grito enloquecido. Amuleto de la suerte no es mi nieto. Mala estrella, amuleto de la suerte. Devolvedme a mi nieto, devolvédmelo. Fue Elena, ella robó a mi nieto, lo escondió en alguna parte. Se abalanzó sobre el oficial, arañando, gritando. Dos mujeres policías entraron rápidamente, intentando reducirla. Pero doña Carmen estaba fuera de sí, luchando, mordiendo, golpeando. Luego, de repente, sus ojos se abrieron de par en par, su cuerpo se puso rígido y se desplomó en el suelo, convulsionando y echando espuma por la boca. Me quedé de pie detrás del espejo, observando en silencio a la que una vez fue la poderosa dueña de la casa, la arrogante suegra, ahora yaciendo como una loca en el frío suelo. No sentí piedad, solo un vacío helado. La base de toda su maldad también era falsa. Doña Carmen fue trasladada a un hospital psiquiátrico. Bajo vigilancia policial, Javier, en la habitación de al lado, seguramente lo oyó todo. Sabía que su madre estaba loca. Sabía que el bebé era falso. Sabía que la deuda de 20 millones era real. Sabía que la grabación era real. No le quedaba nada. Estaba a punto de irme, de volver por fin con Leo, cuando don Miguel se acercó. Elena quiere verte. Javier. No quiero verlo, me giré. No te quiere ver a ti, aclaró don Miguel. Quiere ver a tu abogado. Quiere negociar. Me quedé helada. Negociar. Me reí. Una risa acecha. Después de apoderarse de la empresa, contraer una deuda de 20 millones con un prestamista, consentir el maltrato de mi hijo hasta arrancarle un diente y apretarme el cuello para robarme una llave, ahora quiere negociar. Está en la sala de al lado, dijo don Miguel en voz baja. Sabe que no tiene salida. Es el último intento de un jugador. Acepté, no para negociar, sino para ver hasta dónde podía llegar la desvergüenza de un hombre. Entré en la pequeña habitación con don Miguel. Javier estaba sentado allí, con las manos esposadas a la espalda de la silla. Ya no era el director elegante que había visto el día anterior. Tenía el pelo revuelto, los ojos rojos, llenos de desesperación. Al verme, se sobresaltó. Quizás solo quería hablar con el abogado, no conmigo. Elena, Elena. Cariño, balbuceó, intentando forzar una sonrisa que era más patética que el llanto. No dije nada. Me senté y me crucé de brazos. Dejé que don Miguel hablara. Señor de la Cruz, comenzó don Miguel.
Nos dicen que quiere negociar. Javier asintió apresuradamente. Le hablaba a don Miguel, pero sus ojos estaban fijos en mí, una mirada suplicante. Letrado, dígale por mí. Sé que me equivoqué. Todo fue un error. Fui engañado por doña Carmen, por Lucía. Me dijeron que tenía un hijo varón. Yo también soy una víctima. La vieja excusa del cobarde. Echarle la culpa a la mujer, a la madre, a la amante. Vaya al grano. Don Miguel perdió la paciencia. Javier tragó saliva. Sí, firmaré el divorcio inmediatamente. Devolveré la casa, la empresa, todo. No me quedaré con nada. Casi me río. Devolver. Nunca fue suyo. Pero dudó. Tengo una condición. Ella, Elena, tiene que retirar la denuncia penal. Todos los cargos, retirarlos todos. Bajó la voz. Y la deuda de 20 millones tiene que asumirla ella. Considérelo. El pago por mis 5 años, gestionando la empresa para ella. La sangre se me detuvo en las venas. No solo quería que lo perdonara, quería que pagara sus deudas de juego. Y a cambio, su voz se volvió insolente, intentando recuperar un ápice de autoridad. No diré que se fue 5 años sin decir nada. Diré ante el juez que era una buena mujer, que se fue por trabajo. Todavía me estaba amenazando. Incluso en esta situación, todavía pensaba que podía intimidarme. Me levanté lentamente. Había oído suficiente. Me acerqué a la mesa, mirando directamente a sus ojos desesperados y viles. Javier, mi voz era baja, asegurándome de que me oyera. No retiraré la denuncia, y no pagaré ni un céntimo de tu deuda. Me incliné sobre él, mirándolo como a un insecto. ¿Quieres negociar?, le dije a don Miguel, pero mis ojos seguían clavados en Javier. Dígale que quiero justicia. Quiero que él, su madre, su amante y su hermano criminal paguen el precio completo. Quiero que se pudran en la cárcel el mayor tiempo posible. Salí de la comisaría, sintiendo como si me hubiera quitado un peso de encima. El cielo exterior comenzaba a clarear. Don Miguel se había encargado de la parte legal. La orden de prisión preventiva había sido firmada. Su castigo ahora era asunto de los tribunales. Mi batalla ahora comenzaba en el hospital. Corrí al hospital, con el corazón desbocado. Había pasado casi un día sin ver a Leo. Tenía miedo. Miedo de que si mi hijo se despertaba y no me veía, volvería a entrar en pánico. Empujé la puerta de la habitación VIP y la escena en el interior me detuvo en seco. La habitación estaba limpia, pero parecía que un huracán había pasado por ella. La comida estaba esparcida por el suelo, las sábanas blancas arrancadas, y Leo, mi hijo, estaba escondido debajo de la cama. 2 enfermeras estaban de pie en un rincón, con expresiones de frustración y preocupación. Señora Vargas, lo siento, dijo la enfermera más joven. Leo se despertó de madrugada y usted no estaba. Él no ha dejado que nadie se acerque. Cuando le trajimos la comida, la tiró, incluso nos arañó. Miré los arañazos rojos e hinchados en el brazo de la enfermera. Mi corazón se encogió. Está bien, gracias. Mi voz era suave. Por favor, salgan y no dejen entrar a nadie, excepto al médico. Cuando la puerta se cerró, miré debajo de la cama. En la oscuridad, solo 2 ojos brillaban, asustados, como un animal salvaje acorralado. Un leve gruñido provenía de allí. Mi hijo me tenía miedo. No lloré. Me senté en el suelo frío, justo en la puerta, lejos de la cama. No intenté sacarlo. Solo susurré. «Leo, mamá está aquí. Mamá solo estaba atrapando a unos malos. Mamá ha vuelto. No se irá más». Me quedé sentada, sin moverme. Hablé. Le conté mis 5 años. Las montañas nevadas que vi. Los desiertos que crucé. Le hablé de sus abuelos, mis padres. Le hablé de la casa, del columpio que le había preparado. El gruñido debajo de la cama fue disminuyendo gradualmente hasta que se hizo el silencio. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás 1 hora, quizás 2. Estaba tan cansada. Apoyé la cabeza en mis rodillas y me quedé dormida. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Leo no dejaba que nadie lo tocara, excepto yo. Tenía que bañarlo yo misma.
darle de comer yo misma. Pero seguía sin hablar, solo me miraba con una mirada vacía. Los médicos comenzaron a venir. El fisioterapeuta y el psicólogo. Señora Vargas, las articulaciones de sus rodillas y muñecas están dañadas, dijo el fisioterapeuta. Por gatear durante tanto tiempo, tenemos que enseñarle a caminar, a mantenerse erguido. Las primeras sesiones de ejercicio fueron un infierno. Mi hijo no sabía caminar. Sus piernas de 6 años eran temblorosas y débiles. Se caía, una y otra vez. No lloraba a gritos, solo gemía. Un sonido de rabia y frustración. Lo abrazaba. Está bien, si Leo se cae. Mamá lo recoge. Estamos aquí para levantarte. Lo intentamos de nuevo. El psicólogo dijo, mire, sigue escondiendo comida debajo de la almohada. Es el miedo al hambre. Está grabado en su subconsciente. No lo regañe, solo déjele ver que la comida nunca más desaparecerá. Fui paciente, dejando pan, leche, en todos los rincones de la habitación. Comíamos juntos, yo masticaba, sonreía, decía, qué rico, Leo, come. Pasaron semanas. Leo ganó 2 kilos. Su cuerpo comenzó a tener algo de carne. Aceptó que lo llevara de la mano por la habitación. Todavía no hablaba, pero aceptaba mirarme a los ojos. Una tarde, le estaba dando de comer una papilla. Estaba agotada, y de repente, un poco de papilla se derramó sobre su ropa. ¡Ay! Me sobresalté, cogiendo rápidamente una servilleta. Tenía miedo. Miedo de que entrara en pánico. Gritara. Pensara que lo estaba castigando. Quemando. Me preparé para calmarlo, pero Leo no gritó. Se quedó paralizado. Miró la mancha de papilla en su ropa. Me miró a mí. Sus labios secos comenzaron a moverse. Un sonido débil y tentativo salió de su garganta. Sucio. Me quedé helada. ¿Había oído bien? ¿Qué había dicho? El niño miró la mancha de papilla. Su rostro se arrugó de disgusto. La señaló. Sucio. Mis lágrimas, que pensaba que se habían secado para siempre, brotaron de repente. No lo abracé, por miedo a asustarlo. Solo asentí, llorando y riendo como una loca. Sí, está sucio, Leo. La ropa está sucia. Mamá la limpiará. Era una sola palabra. Pero fue el sonido más hermoso que había oído en mi vida. Leo comenzó a interactuar, aunque solo con sonidos simples. Ya no gruñía. Comenzó a aceptar estar de pie, aunque todavía con miedo. Y la recuperación física progresaba, pero el psicólogo dijo que eso era solo la superficie. La verdadera herida estaba en lo más profundo. Señora Vargas, tenemos que entender cómo se ha dañado la mente del niño. Comenzamos las sesiones de terapia artística. Me sentaba en un rincón de la habitación, fingiendo leer, pero sin apartar la vista de mi hijo. La sala de terapia era luminosa, cálida, con muchos juguetes, lápices de colores. Leo estaba aterrorizado al principio. Se acurrucaba sin tocar nada. Estaba acostumbrado al trastero oscuro y húmedo. La luz le daba miedo. El psicólogo fue muy paciente. No lo forzó. Simplemente se sentó en el suelo y coloreó él mismo. Dibujó una flor, un sol. Después de varias sesiones, Leo comenzó a curiosear. Se acercó lentamente. ¿Quieres dibujar, Leo? El psicólogo le ofreció suavemente una gran hoja de papel blanco y una caja de ceras de colores. Contuve la respiración. Era la primera vez que mi hijo tocaba lápices de colores. Leo miró la caja. Había muchos colores brillantes: azul, rojo, amarillo, naranja, pero su mano delgada y pálida dudó. Pasando por encima de todos esos colores vivos, cogió la cera negra. Mi corazón se encogió. Leo comenzó a dibujar líneas temblorosas e inciertas. Dibujó una figura de palo, una figura diminuta, acurrucada en una esquina del enorme papel blanco. ¿Quién es?, preguntó el psicólogo. Su voz suave como el agua. Leo no respondió, siguió dibujando. Luego dibujó otra, una figura de palo enorme, que casi ocupaba el resto del papel. Una gran sombra negra, de pie, con los brazos en alto como si gritara.
cerniéndose sobre el pequeño punto. Lo supe. Eran doña Carmen, Javier, Lucía, Vicente, el cicatriz. Era todo el mundo aterrador que había aplastado a mi hijo. Pensé que eso era todo. Pero no. Leo dejó la cera negra. Miró la caja durante un largo rato y luego cogió la cera roja. Miró fijamente la pequeña figura de palo, la que se había dibujado a sí mismo, y luego comenzó a usar la cera roja, apretando con fuerza. No coloreó, no dibujó. Apuñaló, clavó la cera en el papel, una y otra vez. Caliente, caliente, susurró. El sonido salía entre dientes. Apuñaló el brazo de la figura, la pierna, el pecho, el estómago. Círculos rojos y furiosos aparecieron en el papel. Caliente, duele, caliente. El psicólogo se giró para mirarme, su rostro pálido. Entendí lo que mi hijo estaba dibujando. Estaba dibujando las quemaduras de cigarrillo. Apretó más fuerte, más rápido, más furioso. ¡Ay, caliente!, gritó. La cera roja se partió en dos en la pequeña mano de mi hijo. Miró la cera rota, miró el dibujo lleno de cicatrices rojas. Y entonces, por primera vez desde que volví, por primera vez después de no sé cuántos años, mi hijo gritó, no un gruñido, no un gemido ahogado, sino un grito desgarrador. Levantó la cara al cielo y gritó. Un grito de 5 años de dolor, 5 años de miedo, 5 años de soledad, 5 años de tortura. Todo estalló en un instante. No pude soportarlo más. Corrí, en contra de las instrucciones del médico. Abracé a mi hijo con todas mis fuerzas, abrazando su cuerpo tembloroso. Mamá está aquí, Leo, mamá está aquí. Lloré, más fuerte que mi hijo. Nadie te hará daño. Nadie te volverá a hacer daño nunca más. Mamá está aquí. Perdona a mamá. Llegué tarde. El psicólogo salió silenciosamente y cerró la puerta, dejándonos nuestro espacio. Toda la tarde, la habitación estuvo llena de llantos, los de mi hijo y los míos. Fue una liberación para él, y el veneno que mató la última pizca de sentimiento en mi corazón por la familia de Javier de la Cruz. Mi hijo estaba luchando contra cada recuerdo doloroso, no tenía motivos para retroceder. Mientras yo pasaba mis días en el hospital, reaprendiendo a ser madre, aprendiendo a consolar a mi hijo después de las pesadillas, don Miguel se encargaba del enorme desastre financiero. La deuda de 20 millones de euros de Javier era real y pesaba sobre la constructora de mi familia, la herencia de mi padre. Una mañana, don Miguel me llamó, pero esta vez había un atisbo de alivio en su voz. Elena, tenemos aliados. Cuando Javier fue detenido y la deuda con el prestamista salió a la luz, los demás accionistas, los que poseían el 49% restante de las acciones, actuaron de inmediato. Eran viejos amigos de mi padre, viejos lobos de los negocios, personas que habían confiado en la gestión de Javier por respeto a mí y a la promesa de Javier. Organizaron una junta de accionistas de emergencia. Elena, no son novatos, han puesto patas arriba los libros de contabilidad. Los viejos amigos de tu padre se enfurecieron al saber que habían sido engañados por un yerno. No solo descubrieron la deuda de 20 millones, sino que descubrieron que Javier había falsificado mi firma, falsificado las actas de la junta. Había creado una serie de empresas fantasma, firmado contratos fraudulentos para desviar más de 10 millones de euros de la empresa en 5 años. En 5 años, pensó que con mi padre muerto y yo desaparecida, nadie lo controlaría. Subestimó a los amigos de mi padre. No solo demandaron, sino que presentaron una denuncia penal contra Javier con una nueva serie de delitos, continuó don Miguel. Están proporcionando a la policía económica todas las pruebas de fraude, apropiación indebida y falsificación de documentos. Colgué el teléfono, mirando por la ventana del hospital. La luz del sol era dorada, pero mi corazón estaba frío. Había pensado que Javier era solo un cobarde violento y supersticioso, pero no. Era un criminal organizado. Había planeado meticulosamente cada paso para apoderarse de todo lo que era mío. Llamó a mi hijo mala estrella, pero él fue quien trajo la mala suerte a mi vida, a la herencia de mis padres. Apreté la mano de Leo, que dormía después de una agotadora sesión de terapia. Leo,
Falta poco, susurré. Mamá recuperará todo, no solo la justicia para ti, sino también el buen nombre de tu abuelo. Llegó el día del juicio. Elegí un traje negro, sobrio, profesional. Dejé a Leo en el hospital con su enfermera terapeuta y 2 guardaespaldas de confianza de don Miguel. No quería que mi hijo volviera a ver las caras de esos demonios. Entré en el juzgado, no como Elena, la esposa agraviada, sino como Elena Vargas, la demandante, la representante legal de la víctima, mi hijo de 6 años. La sala estaba abarrotada, accionistas y amigos de mi padre, vecinos curiosos y periodistas. La noticia de un empresario de éxito implicado en fraude y maltrato infantil había conmocionado a la ciudad. Los vi en el banquillo de los acusados. Javier, Vicente el cicatriz, Lucía, pálidos, con el uniforme de prisión. Javier no me miró. Lucía lloraba intermitentemente, Vicente me miró con odio, y luego la trajeron a ella, a doña Carmen. Desde su crisis nerviosa, a veces estaba lúcida, y a veces no. Hoy, probablemente medicada, parecía más tranquila, pero con la mirada perdida, murmurando para sí misma. Comenzó el juicio. El fiscal leyó los cargos, cada delito, cada acto, detallado claramente, desde el fraude y la apropiación indebida, la falsificación de documentos, la agresión y el robo, hasta el maltrato infantil. La defensa intentó argumentar que Javier fue engañado, que doña Carmen era supersticiosa y no estaba en su sano juicio. Pero el fiscal comenzó a presentar las pruebas. Cuando se mostraron los estados financieros falsos y los contratos fraudulentos, Javier tembló. Cuando se reprodujo la grabación de la caja fuerte, la voz de Javier diciendo, «Te juro que lo cuidaré, no tocaré nada», resonó en la sala, causando un murmullo general. Pero el clímax aún no había llegado. El clímax fue cuando el fiscal dijo, «Y esto, señoría, es la consecuencia de la superstición y la maldad». Mostraron en una gran pantalla las fotos de Leo en el hospital. Su cuerpo de 6 años y 15 kilos, esquelético. Las radiografías mostrando la deformación de sus articulaciones. Y luego, un primer plano de las cicatrices circulares, viejas y nuevas, en su espalda, brazos, pecho. Un Dios mío. Ahogado se oyó en la sala. Oí sollozos, gente apartando la mirada. Tuve que aferrarme a la silla, mordiéndome el labio hasta sangrar, para no derrumbarme. Y el fiscal continuó, su voz firme, las pruebas de la escena del crimen. Un látigo de cuero con restos de sangre de la víctima, una caja de metal llena de colillas y un diente de leche. Y luego, el vídeo que grabé, la voz de doña Carmen, «Come, mala estrella», y la declaración grabada de Isabel, «Mátamelo a palos. Cuando esté muerto, la casa prosperará». Fue la gota que colmó el vaso. Doña Carmen, que había estado murmurando, se levantó de un salto, gritando. Un grito que rasgó el silencio del tribunal. «Mentira. Fuisteis vosotros. Fuisteis vosotros», me señaló, con los ojos inyectados en sangre. «Lo robaste todo. Eres la mala estrella. Devolvedme mi amuleto de la suerte. Devolvédmelo». Intentó saltar la barandilla. Los policías la redujeron rápidamente. Javier gritó, «Mamá, mamá, cállate». Lucía rompió a llorar desconsoladamente. El caos se apoderó de la sala. Me quedé sentada, inmóvil, mirando a la mujer reducida, delirando, pidiendo un amuleto de la suerte que nunca existió. Ya no sentía ira, solo un cansancio infinito. Tras el arrebato de doña Carmen, la sesión se suspendió 15 minutos. La llevaron a una sala aparte. Sus gritos aún resonaban. La defensa intentó alegar enajenación mental, pero fue desestimado. Las pruebas eran abrumadoras. No tuvimos que esperar mucho. Tras deliberar, el tribunal regresó. El aire en la sala se tensó. Contuve la respiración. Don Miguel me puso una mano tranquilizadora en el hombro. El juez presidente, un hombre de rostro severo, comenzó a leer la sentencia. Su voz era fuerte y clara, desprovista de emoción. Enumeró todos los delitos: la conspiración,
la crueldad y el sofisticado fraude. Vicente el Cicatriz y sus 2 secuaces. Por los delitos de lesiones, allanamiento de morada y coacciones, además de los delitos relacionados con la usura. Vicente recibió 15 años de prisión. Sus secuaces, 7 años cada uno. Lucía, por complicidad en maltrato infantil y fraude, 18 años de prisión. Al oír la sentencia, se desplomó en el suelo, llorando sin sonido. No, yo no fui, me obligaron. Doña Carmen. El juez hizo una pausa. A pesar de los indicios de trastorno mental, todos los actos se cometieron con lucidez e intención. Por ser la inductora principal del maltrato infantil, con consecuencias especialmente graves, e incitación a la violencia, por las palabras mátamelo a palos, recibió 20 años de prisión. Los gritos desde la sala contigua parecieron cesar. Y finalmente, Javier de la Cruz. La lista de cargos era la más larga. Fraude y apropiación indebida de especial gravedad. Falsificación de documentos societarios. Agresión y robo. Y complicidad en maltrato infantil, como tutor directo que omitió su deber y cooperó. El juez miró a Javier, que estaba encogido y temblando. El acusado, Javier de la Cruz, ha perdido toda humanidad, sacrificando el amor paterno y conyugal por la codicia. El juez respiró hondo. Este tribunal dicta sentencia. Prisión permanente revisable. Todos sus bienes personales serán confiscados. Prisión permanente. Esas 2 palabras cayeron como un mazo. Todo había terminado. Cerré los ojos. No sentía alegría, ni satisfacción. Solo un vacío absoluto. Todo había terminado. El hombre al que una vez amé, en quien deposité mi juventud y mis esperanzas, pasaría el resto de su vida en la cárcel. Él no levantó la vista, no reaccionó. Se quedó sentado como una cáscara vacía. Me levanté lentamente, me di la vuelta y salí del juzgado. No miré atrás ni una sola vez. Salí al exterior. La luz del sol era cegadora. Los periodistas se abalanzaron sobre mí. Los flashes de las cámaras. Los micrófonos en mi cara. Señora Vargas, ¿está satisfecha con la sentencia? ¿Cómo se siente? No dije nada. Don Miguel y los guardaespaldas me abrieron paso. Solo quería salir de allí. Quería volver con Leo. Su sentencia había terminado, pero la batalla de mi hijo y la mía no había hecho más que empezar. Después del juicio, volví a la realidad. La constructora de la familia Vargas, la herencia de mi padre, estaba de nuevo en mis manos. Pero ya no era la prestigiosa empresa que fue. Era un cascarón vacío con una deuda de 20 millones de euros con un prestamista. Don Miguel se sentó frente a mí en su despacho, su rostro lleno de preocupación. Elena, tenemos varias opciones, dijo. Primero, declarar la empresa en quiebra. En esta situación, es la forma más rápida de librarse de la carga. Tendríamos que aceptar que lo hemos perdido todo, perderlo todo. La herencia de mi padre, el trabajo de su vida, ahora en quiebra por un estafador. Mi corazón se encogió. Segundo, continuó don Miguel, podemos demandar por lo civil para demostrar que Javier actuó de forma fraudulenta, que la deuda es personal suya y no de la empresa. Pero, Elena, eso llevará mucho tiempo, años. Y los prestamistas no son fáciles. Aunque Vicente esté en la cárcel, su organización sigue ahí fuera. Guardé silencio, pensando en Leo. Mi hijo apenas comenzaba a mostrar signos de recuperación, aprendiendo a caminar, a decir palabras simples. No podía permitir que viviera los próximos años bajo la amenaza y el acoso del AMPA. No podía permitir que nada malo le volviera a pasar. Estaba agotada, cansada de batallas legales, cansada de la ira. Solo quería una vida tranquila para mí y para mi hijo. Miré a don Miguel, con una expresión decidida. Don Miguel, la casa sigue a mi nombre, ¿verdad? Correcto, asintió. Es un bien privativo tuyo, anterior al matrimonio. La sentencia confisca los bienes personales de Javier, pero no afecta a la casa. Véndala. No había duda en mi voz. Don Miguel se sorprendió. Elena,
Es el recuerdo de tus padres. No, lo interrumpí. Ya no es un recuerdo. Es una escena del crimen. Es el lugar donde mi hijo fue encadenado como un animal. Es el lugar donde me agarraron del cuello, intentaron matarme por una llave. Cada pared está manchada. No puedo respirar en esa casa, hay que venderla. La decisión estaba tomada. La casa, en una buena ubicación, aunque con mala reputación, se vendería. Acepté un precio más bajo para acelerar la transacción. No me importaba el dinero. Necesitaba cortar por lo sano. Cuando el dinero llegó a mi cuenta, le dije a don Miguel: letrado, use este dinero, junto con lo que quede en la empresa, para pagar la deuda de 20 millones íntegramente. Don Miguel se levantó de un salto. Elena, ¿qué dices? Es la deuda de Javier. No tienes ninguna obligación de pagar ni un céntimo. ¿Por qué harías esa locura? Lo miré y sonreí, una sonrisa cansada. Don Miguel, no estoy pagando por Javier. Estoy pagando por mi tranquilidad. Estoy pagando por la seguridad de Leo. No quiero tener nada que ver con ninguna parte de ese pasado. 20 millones de euros a cambio de la libertad, de cortar por completo con todo aquello. Para mí, vale la pena. Don Miguel me miró durante un largo rato, luego suspiró y negó con la cabeza. Has cambiado mucho. De acuerdo. Haré lo que me pides. La constructora Vargas, después de pagar la deuda, apenas tenía nada. Había perdido casi todo mi patrimonio. Me paré frente a la casa por última vez, viendo a los nuevos dueños mudarse. No me arrepentí. Había pagado el precio de mi error. El error de confiar en la persona equivocada hacía 6 años. Una lección cara. Una lección de 20 millones de euros. Un año después, pasó como un parpadeo y como una eternidad. Ya no tenía lujos, pero tampoco tenía miedo. Tras vender la casa, usé casi todo el dinero para saldar la deuda de 20 millones de Javier. Don Miguel dijo que estaba loca, usando tu dinero para la deuda de otro, pero no lo entendía. No estaba pagando por Javier. Estaba comprando la paz de mi hijo, comprando la libertad, el corte total con el fango del pasado. Con el dinero restante, compré un pequeño piso, de apenas 50 metros cuadrados, en una zona tranquila cerca del colegio de Leo. Es pequeño, pero siempre está lleno de luz. Ya no soy la nuera del director, ni la heredera de una gran fortuna. He vuelto a trabajar, un trabajo sencillo como intérprete, con un sueldo modesto, pero suficiente para los dos. Leo, mi hijo, ha cambiado enormemente. Un año a mi lado, un año de cuidados médicos y psicológicos, ha ganado 10 kilos. Ya no es aquel niño esquelético, sus mejillas han empezado a rellenarse, son rosadas y adorables. Pero sigue siendo callado. Camina y corre, pero a menudo tropieza. Habla, pero solo palabras simples. Sucio, hambre, rico, mamá. Cada palabra de mi hijo es un regalo para mí. Todavía tiene pesadillas. Muchas noches grita en sueños, sudando, susurrando caliente. No, en esos momentos solo lo abrazo, lo acuno y le canto las nanas que mi madre me cantaba a mí. Sé que el camino de la curación es largo. Una noche, llegué tarde del trabajo. Un proyecto urgente me retuvo hasta casi las 8. Corrí a casa, con el corazón en un puño. Tenía miedo, miedo de que mi hijo, solo en casa con la cuidadora por horas, se asustara, pensara que lo había vuelto a abandonar. Abrí la puerta. El piso estaba a oscuras, mi corazón se detuvo. Leo. Señora Elsa. Nadie respondió. La señora Elsa ya se había ido. Olvidé que solo estaba hasta las 5. Leo. Leo. Cariño. ¿Dónde estás? Encendí la luz. Corrí al dormitorio. Vacío. A la cocina. Vacía. Estaba a punto de perder la cabeza. ¿Dónde estaba mi hijo? Y sí, en ese momento, el viejo armario donde guardo los juguetes se movió ligeramente. Contuve la respiración. Cariño, ¿estás ahí dentro? Mamá ha vuelto. La puerta del armario se abrió lentamente.
Leo salió, con la cabeza gacha. Mamá, castigo, dijo el niño, con una vocecita. Mamá tarde. Leo tarde también. Castigo. Me quedé helada. No, mamá no castiga. ¿Por qué piensas que mamá te va a castigar? Mamá llegó tarde. Leo levantó la cabeza. Sus ojos estaban hinchados de llorar. Leo. Miedo de que mamá se vaya otra vez como antes. Dios mío, mi hijo tenía 6 años. Ya sabía lo que era antes. Sabía que me había ido. Tenía miedo de ser abandonado de nuevo. Mi corazón se hizo añicos. Caí de rodillas y lo abracé con todas mis fuerzas. Lloré a gritos. No. Perdona a mamá. Mamá llegó tarde. Fue culpa de mamá. Mamá no se irá más. Mamá nunca más dejará a mi niño. Leo se quedó quieto en mis brazos. Quizás nunca me había visto llorar así. Estaba sorprendido. Su manita delgada y pequeña se levantó lentamente y tocó mi mejilla. Secó mis lágrimas. ¿Y entonces? Habló, no un murmullo, no una palabra simple. Una llamada clara, brillante, llena de amor. Mami, dijo con una voz nítida. Mami, no llores. Leo te quiere. Levanté la cabeza, sin poder creer lo que oía. Cariño, ¿qué has dicho? Mami, repitió Leo, más fuerte esta vez. Me abrazó el cuello, apoyando su carita en mi hombro. Mami ha vuelto. Abracé a mi hijo con fuerza, como si abrazara al mundo entero. Ya no lloraba de dolor. Lloraba de felicidad. Después de 5 años de ausencia, después de un año de luchar contra el pasado, mi hijo por fin me había llamado mami de verdad. Han pasado 2 años. Leo tiene ahora 8. 2 años, un largo tiempo. No pudo empezar en un colegio normal. El trauma psicológico hizo que su desarrollo fuera más lento que el de sus compañeros. Lo matriculé en un centro especial, con profesores especialmente formados. Hoy es un día especial. La fiesta de fin de curso del colegio. Me he cogido el día libre para estar con mi hijo. Ya no soy la nuera del director, pero soy una madre rica en tiempo. Estoy sentada en la fila de los padres, viendo a mi hijo sentado formalmente en la fila de los alumnos, aplaudiendo al ritmo. Lo miro, y mi corazón se llena de calidez. Recuerdo la imagen de mi hijo a los 6 años. 15 kilos. Encadenado en una caseta de perro. Y luego lo miro ahora. 8 años. Limpio, abrigado, sonriendo a sus compañeros. La diferencia, el abismo entre el infierno y el presente, quizás nunca podré olvidarlo. Perdí una gran fortuna, pero salvé a mi hijo. La profesora sube al escenario, sonriendo. Los niños tienen un regalo especial que han preparado en secreto durante un mes para sus padres. Los niños corren, cada uno con un papel en la mano. Leo también corre. Sus pasos todavía un poco torpes, no tan rápidos como los de sus compañeros. Pero sonríe. Corre hacia mí, escondiendo el papel detrás de la espalda. Mami, mami, me llama, su voz todavía un poco forzada, pero llena de orgullo. Para mami, me pone en las manos el papel cuidadosamente doblado en 4. Lo abro, y por un momento, mi corazón se detiene. Es un dibujo. Por supuesto, el dibujo de un niño de 8 años cuya alma es como la de uno de 5. Las líneas son torpes. Ha dibujado a 2 personas, una grande y otra pequeña. De pie, una al lado de la otra, las 2 figuras de palo se cogen de la mano. ¿Quiénes son? Mi voz se quiebra. Un nudo se forma en mi garganta. Leo señala la figura grande. Mami. Luego, orgulloso, señala la figura más grande. Esta es mami. Mis lágrimas caen. Y presume señalando la figura pequeña. Leo. Soy yo. Leo. Ambos sonríen. Están juntos, cogidos de la mano, sonriendo. Es precioso, cariño. Susurro, apenas capaz de hablar. Entonces veo un detalle en la parte superior del dibujo. Leo ha dibujado un sol enorme, que ocupa casi la mitad superior del papel, y lo ha coloreado. Ha usado toda su fuerza para colorearlo de un rojo intenso, brillante.
Y al igual que las dos figuras, el sol también sonríe. Una sonrisa enorme. Me sorprende, y algo me duele. Recuerdo la cera roja rota de entonces. El rojo de caliente, de dolor. Abrazo a mi hijo. Intento mantener la voz estable. Leo. El dibujo es precioso. Pero ¿por qué has pintado el sol tan rojo? Leo me mira, sus ojos brillantes, como si mi pregunta fuera extraña. Ladea la cabeza. Porque el sol es caliente. Mami, me quedo helada. ¿Caliente? Sí. Mi hijo asiente con convicción. Extiende su manita y toca mi mejilla, por donde corren las lágrimas. Mami es caliente. La mano de mami es caliente. A Leo le gusta. Por un momento, me quedo sin aliento. Caliente. Mi hijo ya no recuerda que caliente es dolor. O quizás lo recuerda. Pero ha elegido darle otro significado. Ha elegido el calor del cuidado como el significado del color rojo, en lugar del calor abrasador de un cigarrillo. Abrazo a mi hijo con todas mis fuerzas, hasta que grita: «Mami», que no respiro. Sí, mi amor. Le beso el pelo. Mami es caliente. Mami siempre estará aquí para dar calor a mi niño, siempre. Domingo por la mañana. No tengo que correr al trabajo. Leo y yo tenemos un ritual. Regamos juntos las plantas del balcón. Nuestro pequeño piso es modesto, pero el balcón está bañado por el sol. He plantado algunas macetas de rosales y un jazmín. Leo, con 8 años, sostiene una pequeña regadera y riega cuidadosamente cada planta. Lo hace con una concentración intensa, como si fuera la misión más importante del mundo. Estoy a su lado, quitando silenciosamente las hojas marchitas. Miro a mi hijo. La luz de la mañana entra por detrás, iluminando su perfil, haciendo brillar su pelo castaño, revelando su ligera palidez. Las pequeñas cicatrices circulares en su brazo, las de los cigarrillos, se han atenuado mucho. Son solo puntos blanquecinos, un recordatorio de un pasado horrible, pero sé que nunca desaparecerán, como la cicatriz en mi corazón y en la mente de mi hijo. A veces, todavía me llegan noticias de ellos, no porque las busque, sino porque don Miguel me informa como parte del proceso legal final. Javier está en la cárcel, de por vida. Me ha escrito varias cartas, cartas suplicando perdón. Don Miguel me preguntó si quería leerlas. Negué con la cabeza. No hay nada más que decir. El perdón, si es que existe, no se expresa con palabras. Doña Carmen sigue en un hospital psiquiátrico especial. Su estado no ha mejorado. Sigue en su propio mundo, con sus amuletos de la suerte y sus malas estrellas. Lucía, Vicente el cicatriz, están pagando el precio de su juventud en la cárcel. Los veo a través de las palabras de don Miguel como si viera una historia ajena. Ya no hay ira en mi corazón. Tampoco hay piedad. Solo una calma absoluta. El karma, al final, es justo. Ya no soy la nuera adinerada. He perdido casi toda mi herencia. Ahora soy una madre soltera, con un trabajo normal, criando a un niño con necesidades especiales. Mucha gente diría que he fracasado, si me vieran. Dirían que soy digna de lástima, pero nunca me he sentido tan rica como ahora. Soy rica porque tengo a mi hijo. Soy rica porque tengo paz. Leo ha terminado de regar la última maceta. Se gira hacia mí y me sonríe con una sonrisa preciosa, ofreciéndome la regadera. Mami, ya no hay agua. Sonrío y le acaricio la cabeza. Qué bien lo has hecho, cariño. De repente, Leo señala al cielo. Mami, el sol. Levanto la vista. El sol brilla intensamente sobre nuestro pequeño balcón. Es cálido y suave. Cojo la manita de mi hijo. Sí, mi amor, mi voz es brillante. Es un día precioso. He superado el invierno más largo de mi vida. Perdí una casa, una empresa, una fortuna. Pero salvé a mi hijo y encontré el verano. No somos perfectos, somos supervivientes llenos de cicatrices, pero estamos vivos y tenemos paz. El futuro, sea lo que sea que nos depare, lo enfrentaremos juntos, de la mano, bajo esta luz. Gracias por escuchar.
Ojalá siempre tengamos la fuerza para dejar atrás el pasado y el amor suficiente para empezar de nuevo una vida mejor. Adiós y hasta siempre.